Yo me atrevería a asegurar que aunque no hubiera errores de otro tipo, el bloqueo solo nos ponía en la situación en la que estamos. Lo de este señor es patológico. Díaz-Canel habló hace poco con otro propagandista, esta vez brasileño, y las perlas que dejó son monumentales. Y es que no solo mintió descaradamente sobre varios temas, sino que manipuló y retorció la realidad de todas las formas posibles. Este señor o vive en una burbuja de cristal, o su capacidad de mentir descaradamente es tan grande como el aburrimiento que provoca escucharlo. Y para que no te aburras tú, ya me vi yo la hora y 48 minutos de entrevista para analizarla y acortarla para ti. Lo primero y fundamental de todo lo que dijo Díaz-Canel es que Cuba está como está por culpa de los Estados Unidos. Solo piensen que la palabra bloqueo se repitió en la entrevista nada más y nada menos que 70 veces, en contraposición con las 10 veces que se pronunció la palabra errores. Bloqueo económico, financiero y comercial. El actual bloqueo, el recrudecimiento del bloqueo, es las implicaciones del bloqueo. El bloqueo en sentido, el bloqueo del bloqueo, se calculan los daños del bloqueo. Sobre sus responsabilidades, bueno, lo que pasa es que ellos, pobrecitos, trabajan muy tensos. Porque es imposible no cometer errores cuando se trabaja ante esas presiones y sobre todo cuando tú trabajas no de una posición cómoda. Es interesante ver cómo se estructura el argumentario de la continuidad canelista. Los problemas de Cuba se resumen en que las sanciones de Estados Unidos no dejan lugar al desarrollo y los garrafales errores que comete su administración, guiada desde las sombras por Raúl Castro y su camarilla de nonagenarios, es también por culpa de Estados Unidos que los hace cometer errores bajo presión. Habrá cara más dura, se puede ser tan cínico que ni siquiera se atreve a reconocer sus propios errores. Y no estoy hablando ni siquiera del fallo sistémico que implica el régimen cubano. Pero escuchemos al propio Díaz-Canel. Pero ha habido una coincidencia del bloqueo y una coincidencia de incongruencias, errores en la implementación de determinadas medidas económicas diseñadas para mejorar la situación y que no han tenido todo el impacto posible. Incongruencias en la implementación. O sea, el diseño de las medidas fue brillante, pero quienes la implementaron, que no son Díaz-Canel y su grupete, la implementaron mal. Pero sigamos escuchando cuáles son esos errores que reconoce el delfín raulista. Yo creo que entonces uno no puede soslayar que durante un tiempo hemos tenido una mentalidad importadora. A ver, que esto hay que ir cortándolo. No existe tal mentalidad importadora. Lo que existe es un diseño sistémico en el que con un peso sobrevaluado, con tipos de cambio ficticios, tanto el de 24x1 como el de 120x1, a nivel de contabilidad sale más rentable importar que exportar. Y la explicación es sencilla. Si un carpintero nacional vende unos muebles a 24.000 pesos cada uno, por poner un número simple, esos 24.000 pesos a la empresa estatal le representan $1.000 al tipo de cambio en el que opera. Por lo que si encuentra que ese mueble en el mercado internacional le cuesta $100, se estaría ahorrando $900 por cada mueble. Pero el lío es que eso es solo a nivel de contabilidad y gracias a un sistema cambiario arbitrario. Porque la realidad es que ese mueble de 24.000 pesos al cambio informal, que está más cercano a la realidad, solo le costaría a la empresa estatal unos $63. Y además estaría comprando en frontera y generando encadenamientos de valor. Pero claro, todo eso si existiera un tipo de cambio ajustado a la realidad. No es mentalidad importadora, es error del sistema. Que no nos salieron bien las ideas que nos planteamos para el proceso de ordenamiento que pretendía lograr la unificación monetaria y cambiaria y se nos distorsionó por todo un grupo de cosas que también están alrededor del bloqueo. Dice que no le salió bien el ordenamiento. No, le salió fatal. Y no es por causa de las sanciones, sino por errores de diseño, de secuencia, por voluntarismo ideológico, sin atender a razones económicas y porque se pasaron 10 años estudiando la medida y ni ese tiempo bastó para que funcionara al menos a medias. Bueno, y cuando tú sumas los dos periodos, llevamos casi 10 años. 2011 ahora. Llevamos 10 años en todo este proceso. La depreciación de la tasa de cambio debería ser también algo que favorezca a la economía. En ese efecto positivo se
se afianzó la lógica de los beneficios de la tarea de ordenamiento monetario. Lo que pasa que la tasa de cambio te da una competitividad de precios, pero son las empresas las que tienen que producir para sustituir importaciones y exportar más si tienen las condiciones. Pero si tú haces esa devaluación en medio de una pandemia, pues las empresas ni tenían los insumos, ni tenían el financiamiento, ni tenían el acceso al mercado internacional para reaccionar positivamente a esa devaluación. Pero sigamos escuchando a Díaz-Canel. No hemos podido hacer las inversiones necesarias en fuentes renovables de energía. No hemos hecho las inversiones necesarias en la agricultura y en la producción de alimentos. A ver, una pregunta. ¿De quién es la culpa de no haber hecho esas inversiones? De los gringos. Esta es la estructura inversionista cubana de los últimos 15 años. Las barras amarillas y rosas corresponden a los porcentajes de inversión dedicados al turismo. La línea roja es lo dedicado a agricultura y la violeta corresponde a la inversión en electricidad, agua y suministro de gas. O sea, 3 cosas. Nos podemos dar cuenta cómo la prioridad ha sido construir hoteles y no generación eléctrica o comida. Y hablo de porcentajes y no de valores totales, porque el porcentaje es el dato que mejor revela dónde han estado las prioridades de inversión en el país. Porque si hay poco dinero para invertir, lo lógico es que ese poco dinero se ponga donde es más crucial. ¿No? Pues no. El dinero ha ido a hoteles de lujo que no se llenan desde antes de Trump y de la pandemia, mientras el país se desangra en miseria y en migración. Pero la culpa siempre es de otros. Hemos tenido manifestaciones de burocracia, hemos tenido que combatir manifestaciones de corrupción, de indisciplina social. Hay algunas tendencias negativas que han aflorado en nuestra sociedad. No siempre hemos hecho un uso racional y eficiente de los pocos recursos disponibles. Entonces, en todas esas cosas, en todos esos elementos hay también un componente de dificultades y que engendra insuficiencia. Hay, dificultades, insuficiencias. Ninguna de estas palabras hace reconocimiento real de las responsabilidades ante la crisis que afronta el país. No por el embargo, sino sobre todo por las decisiones políticas que han hecho Díaz-Canel y sus jefes. Queremos darle gracias al Toque por darle voz a esta iniciativa y posibilitar que muchas familias se vean beneficiadas. Tienes toda la información sobre cómo acceder a un seguro médico económico en la descripción de este video. Pero ojo, pues este tipo de ayudas se pueden acabar muy pronto. Y estar sin seguro médico en los Estados Unidos y enfermarse puede arruinarte la vida. Y saliéndonos de la economía, veamos un par de temas más. Tenemos un sistema de salud robusto que se basa en la medicina familiar, en la medicina comunitaria, en la atención primaria de salud, que sobre todo es una medicina no orientada a curar, sino orientada a prevenir. No hace falta comentar demasiado que la robustez de ese sistema es una mentira como una casa, ¿no? Sin embargo, a pesar de tal robustez, a este señor le alcanzó para dar detalles de la crisis de salud que vive Cuba. Más del 70% del cuadro básico de medicamentos hemos tenido. A ver, nosotros somos capaces, importando materias primas por un valor de $300 millones, de desarrollar los medicamentos que importarlos nos costarían 1.000 millones. Pero no hemos podido disponer en los últimos años de esos 300 millones. Por lo tanto, se nos ha afectado en una gran proporción medicamentos básicos. Eso trae implicaciones entonces en tratamiento. Nos limita también insumos médicos para operaciones, para cura, para determinados servicios médicos. Nos provoca deterioro de la tecnología y el equipamiento médico y no poder reemplazar o no poder reparar o no poder dar mantenimiento. Por ejemplo, la mortalidad infantil cayó de 5,1 en el 2019 a 7,1 en estos momentos. Y claro, todo es culpa de los gringos y Díaz-Canel vive en la Cuba real. Y quiero destacar que en la prensa internacional y sobre todo en las redes sociales hay una Cuba virtual que muchas veces no tiene que ver nada con la Cuba real. No será al revés. Uno de los fragmentos más ilustrativos de las mentiras y manipulaciones de Canel es este referido a las medidas de Texas y las protestas estudiantiles.
en el caso de Texas, comenzaron los reclamos, se ha producido todo un proceso de diálogo, de acercamiento. Los jóvenes, sobre todo a través de sus organizaciones estudiantiles, han hecho el reclamo y el gobierno, el Estado, el partido, una empresa estatal socialista ha ido a conversar con los jóvenes, las instituciones de las universidades han ido a conversar con los jóvenes. Eso es democracia. Ya me están tachando de cabecilla, de contrarrevolucionaria, de que es una lástima que yo estudie 6 años para cuando llegue a 6 años mi especialidad no me llegue. Y no es ella la única con la que se han tomado represalias. No es ella la única. Las altas autoridades dicen que es profilaxis para mí como un estudiante universitario de la carrera de medicina serían mis altos cargos de mi universidad con mi representación de la FEU, no un personal del DTI, no una persona que vaya a mi casa donde está mi madre, sin saber si mi mamá es hipertensa, si le puede dar un infarto, porque aquí nadie tiene que parecer de nada para que le dé un infarto. Y le da algo a mi madre. ¿Qué funcionario del DTI me va a pagar a mí no? Menuda democracia la de Cuba, en la que una joven protesta en una reunión estudiantil, ni siquiera en la calle, y la policía va a amenazarla a su casa. Pero Díaz-Canel dice que en Cuba no reprimimos. La Cuba real de las calles contra la Cuba virtual del Palacio de la Revolución. Pero la excusa es la siguiente. El gobierno de los Estados Unidos, que clama por la libre expresión y la libertad de prensa, entre comillas, hoy financia con fondos públicos y fondos no públicos proyectos de plataformas mediáticas contrarrevolucionarias fuera y dentro de Cuba. Financia medios de prensa internacionales que tienen y occidentales que tienen que están articulados en una plataforma de intoxicación mediática contra Cuba, que es una plataforma de calumnias, de mentiras, de asesinatos, de reputaciones, de desprestigio de la revolución cubana. ¿Acaso es intoxicación mediática los datos que hemos puesto en este video, sacados de fuentes estatales cubanas? ¿O es que la verdad a Díaz-Canel no le gusta? Pero el delfín raulista, que no se quiere por la boca, le puso la tapa al pomo hablando del sistema político. ¿El socialismo en Cuba es un problema o una solución? El socialismo en Cuba es un ideal y es una solución. Yo no puedo ver otra alternativa. ¿Quién es el dictador y quién es la dictadura? ¿Es Cuba una dictadura? ¿Es la Cuba socialista revolucionaria una dictadura? Pero que seamos un solo partido no quiere decir que seamos menos democráticos ni menos participativos. Nuestro sistema electoral y nuestro sistema político es más democrático que el sistema de elecciones de los Estados Unidos, que el cacareado sistema ese que le quieren imponer a todo el mundo. Lo de este señor es irreal. ¿Cuántas veces en Cuba se ha detenido un decreto presidencial o una política o cualquier cosa porque un tribunal lo decida? Claro, en Cuba nunca ha pasado esto. Resulta que en Estados Unidos sí. ¿Dónde habrá más democracia, Canel? Y para finalizar, Canel contra Canel. En Cuba nadie puede llegar a ser presidente o vicepresidente o miembro del Consejo de Estado si no fue aprobado en al menos una circunscripción y por una asamblea municipal del Poder Popular. Hay 6 proyectos que están orientados a las elecciones del 2018 que buscan postular gente contrarrevolucionaria como candidato a delegado del Poder Popular para que puedan salir delegados. Si salen delegados, llegan a la Asamblea Municipal y pueden llegar a la Asamblea Provincial y pueden llegar a la Asamblea Nacional. Y sería una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contrarrevolución. Y ahora estamos dando todos los pasos para desacreditar eso, para que la gente tenga la percepción de riesgo, para que la gente las conozca. No hay mucho que decir, ¿no? No es la Asamblea del Poder Popular ni la gente, son las fuerzas represivas las que deciden quién sí y quién no. Y en el caso de Canel, lo decidió Raúl Castro. Planificadamente se le envió una de las provincias grandes de Oriente en habitante y extensión territorial como Holguín, como parte de su preparación, como intentamos hacer con cerca de una docena de jóvenes
la mayoría de los cuales llegaron al buró político, pero no logramos materializar su preparación. Y fue el único sobreviviente, diría yo, un poco exageradamente. Y hasta aquí, queridos amiguitos y amiguitas, los cuentos de Tía Tata Cuenta Cuentos. Tía Tata cuenta cuentos. Así nos va con esta gente. Señor designado, mentir ya no es tan fácil cuando existimos medios como El Toque. Y querida audiencia, suscríbanse y den like, a ver si llegamos a más personas. Chao.